El archivo de esta noche está sellado bajo el nombre de El silencio del Portal de las Américas. Es un caso complejo, una historia que requiere paciencia para ser contada en su totalidad. Antes de abrir este expediente, quiero darles la bienvenida a este archivo. Estos relatos completos toman muchas horas de investigación y narración para traerlos desde la oscuridad. Si valoran este trabajo y si desean asegurarse de que sigamos desenterrando los casos más perturbadores, suscríbanse ahora y activen todas las notificaciones. Es la única forma de garantizar que la próxima vez que abramos un archivo, ustedes estén presentes. Bien, el caso del silencio del Portal de las Américas comienza, como tantas tragedias, con una promesa de esperanza. El primer reporte data del año 2004, dentro de un expediente rotulado como Archivo del Sistema Transmilenio, caso 08A, Sucesos Nocturnos, Portal Américas. Es una crónica que se teje en el silencio profundo, en la soledad de esas moles de concreto y metal que, como venas de una ciudad que nunca duerme, recorren Bogotá mientras ésta se sumerge en su letargo más profundo. Nuestra historia se centra en Julián, un hombre de 30 y tantos años, técnico de mantenimiento en el turno de la noche. Su camello, como él lo llamaba, era un ritual de soledad y rutina casi monástica. A la 1 de la madrugada, cuando el último bus articulado se guardaba en los patios y se cortaba la energía de los tableros principales, el portal de las Américas se transformaba por completo. Dejaba de ser un hervidero de gente, un caos de pasos apurados y voces, para convertirse en una catedral de silencio y eco, fría y monumental. Julián conocía cada sonido de ese lugar como si fuera el pulso de su propio cuerpo. El goteo constante y rítmico en el túnel peatonal que conecta con el barrio aledaño, el zumbido eléctrico de los transformadores, el crujido ocasional de las láminas del techo al contraerse con el frío penetrante de la sabana. Eran los latidos del monstruo dormido, y él era uno de sus cuidadores nocturnos. Su labor consistía en revisar los sistemas de puertas automáticas, las pantallas de información y la iluminación de emergencia. Un trabajo metódico, en un vacío casi absoluto. Durante sus primeros meses en el cargo, la soledad era su única y constante compañía. Una soledad densa, casi palpable en el aire helado, pero que nunca se sintió amenazante. Era el tipo de silencio que permite pensar, que invita a la reflexión, mientras se recorren las vastas y desiertas plataformas bajo la luz amarillenta de las lámparas de servicio. Pero esa paz, como todas las cosas frágiles de este mundo, estaba destinada a romperse en 1000 pedazos. La primera anomalía fue sutil, un detalle tan pequeño que fue fácil de descartar como un simple capricho de la tecnología o del cansancio. Una noche de martes, mientras revisaba una caja de circuitos a 200 metros de la plataforma principal, escuchó su nombre. Fue un susurro bajo, casi inaudible, que se coló a través de la estática de su radio de comunicación. Julián. La voz era débil, distante, como un eco perdido en las ondas. Le echó la culpa a una interferencia, a la señal cruzada de algún taxista o de la policía. Era lo más lógico. Verificó el canal de su radio. Estaba en la frecuencia interna, un circuito cerrado y supuestamente seguro. Nadie más estaba de turno en ese sector específico del portal. Ricardo, su supervisor, se encontraba en las oficinas administrativas, al otro extremo de la gigantesca estructura, probablemente dormitando sobre unos planos. Una semana después, el fenómeno se repitió, pero esta vez no hubo lugar a dudas. No fue a través del radio. Mientras ajustaba un sensor en una de las puertas de vidrio, el susurro fue claro, nítido, como si alguien le estuviera hablando directamente al oído. Un aliento helado le rozó la nuca, erizándole la piel. Se volteó de un brinco, el haz de su linterna cortando la oscuridad de la plataforma vacía. No había nadie, solo las paredes de concreto transpirando humedad y la interminable fila de puertas de vidrio reflejando su propia figura solitaria en la negrura. A partir de esa noche, comenzó a observar su entorno con una nueva clase de atención, una hipervigilancia que antes no poseía. Ya no era solo un técnico cumpliendo con su lista de tareas, se había convertido en un vigía en su propio puesto de trabajo. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, sombras que
Parecían moverse por el rabillo del ojo en los túneles lejanos, herramientas que no estaban exactamente donde las había dejado minutos antes, y una caída repentina e inexplicable de la temperatura en tramos específicos del corredor subterráneo. Decidió comentarle a Ricardo sobre los susurros en el radio, omitiendo el detalle del aliento en su cuello para no sonar desquiciado. Su supervisor, un hombre pragmático y curtido, a punto de pensionarse, lo despachó con una sonrisa paternal y un dejo de burla. Eso es el portal, Julián. Le juega a uno malas pasadas en la cabeza. El eco, el viento que se cuela por las rejillas, el cansancio, ya se acostumbrará. Mijo. Julián quiso creerle. Deseaba con todas sus fuerzas que fuera solo su imaginación, jugándole una mala pasada. Pero la inquietud ya había echado raíces profundas en su mente. Cada noche, al bajar a las plataformas desiertas, sentía una opresión en el pecho, la sensación inequívoca y perturbadora de que lo estaban fichando desde la oscuridad, de que era observado por ojos que no podía ver. El silencio ya no era pacífico. Se había vuelto expectante, cargado de una tensión invisible que se adhería a su piel como la humedad del ambiente. La rutina, que antes era su ancla a la normalidad, ahora se sentía como una condena. Cada paso en la oscuridad era un acto de valentía. El portal de las Américas, con sus vastas plataformas vacías y sus corredores desiertos, había comenzado a mostrarle una cara que nadie conocía, una cara que solo se revelaba después de la medianoche. El límite entre la sugestión y la realidad, esa delgada membrana que separa la cordura del abismo, se desgarró por completo en una gélida noche de noviembre. Julián se encontraba realizando una inspección rutinaria cerca de la zona de mantenimiento de los buses articulados, un laberinto de fosos oscuros y depósitos de herramientas que olían a grasa y a metal frío. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido metálico, constante y rítmico. Al principio, su mente buscó la explicación lógica, una de las bombas de agua, quizás un compresor defectuoso, pero el ritmo era demasiado deliberado, demasiado intencionado. Con el corazón martilleándole en el pecho, decidió seguir el sonido. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, amplificando su propia ansiedad. El golpeteo lo guió hasta un sótano de servicio, un área raramente utilizada y marcada en los planos como sector 4B. El ruido era ahora inconfundiblemente claro. Era el golpe seco y potente de una porra, un mazo pesado, contra una de las vigas maestras de acero que sostenían la estructura. Una cadencia de trabajo pesado en medio de la quietud más absoluta. Apuntó el haz de su linterna hacia la fuente del sonido y la sangre se le heló en las venas. A unos 50 metros de distancia, recortada contra la penumbra, una silueta oscura y encorvada le daba la espalda. Estaba enfrascada en su labor, golpeando la viga con una fuerza y una persistencia inhumanas. El eco de cada impacto era como un latido fúnebre que llenaba el aire espeso y húmedo del sótano. «Oiga», gritó Julián, su voz sonando extrañamente débil y temblorosa en la inmensidad del recinto. «¿Quién anda ahí? Esta es un área restringida». La figura no se inmutó. No detuvo su labor fantasmal. Continuó golpeando una y otra vez, con una obstinación que desafiaba toda lógica. Julián avanzó con una cautela extrema, el protocolo de seguridad luchando en su mente contra un instinto primario que le gritaba que huyera. Podría ser un habitante de calle, un ladrón de chatarra. Debía asegurarse. A medida que se acercaba, notó detalles perturbadores. La ropa de la figura no era el overol naranja de los trabajadores de Transmilenio. Parecía ser una ropa de trabajo antigua, de jean desgastado y botas de caucho cubiertas de una capa de lodo seco, un estilo que no había visto en décadas. El aire a su alrededor se volvió gélido, un frío antinatural que no tenía que ver con el clima de la sabana, sino que parecía emanar de la propia presencia, calando hasta los huesos. Cuando estaba a solo 10 metros, la figura se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el golpeteo. Lentamente, como una pieza de maquinaria oxidada, comenzó a girarse hacia él. Julián preparó su linterna para enfocarle el rostro, pero no había rostro que iluminar. Donde debería haber estado la cara, solo había una mancha de oscuridad,
un vacío amorfo que parecía absorber la luz, un agujero negro en la forma de una cabeza humana. La figura levantó una mano sucia y señaló directamente hacia él. Luego, sin más, se desvaneció. Se disolvió en el aire como una bocanada de humo en la noche. La pesada porra que sostenía cayó al suelo de concreto con un estruendo metálico que rompió el silencio y el hechizo del terror. Julián no esperó más. Corrió. Corrió como nunca antes en su vida, tropezando con escombros y herramientas olvidadas, sin atreverse a mirar atrás. Llegó jadeando a las oficinas de Minenset Post Supervisión, pálido como un fantasma, el sudor frío perlado en su frente. Le contó a Ricardo lo que había visto, su voz quebrada por el pánico. Ricardo, aunque visiblemente preocupado por el estado de histeria de su empleado, mantuvo su coraza de escepticismo. «Cálmese, Julián, respire. Seguro fue una sombra, el cansancio le está pegando duro». Pero la insistencia de Julián era tal que accedió a bajar con él. Armados con linternas más potentes, descendieron juntos al sótano 4B. No había rastro de nadie. El lugar estaba vacío y silencioso. Pero en el suelo, justo al lado de la viga de acero, encontraron una vieja porra, completamente oxidada y cubierta por una capa de mugre que parecía llevar décadas solidificada. Era una herramienta que no pertenecía al inventario actual del portal. Ricardo no tuvo una explicación, solo un silencio incómodo. A partir de esa noche, los eventos se intensificaron de forma exponencial. Las luces de las plataformas ya no solo parpadeaban, se apagaban por completo a su paso, sumergiéndolo en una oscuridad total y asfixiante por segundos que se sentían como una eternidad. Las pesadas puertas metálicas de los gabinetes de servicio, que requerían una fuerza considerable para moverse, se abrían y cerraban con una violencia inusitada, como si una ráfaga de viento huracanado recorriera los pasillos subterráneos, aunque no había corriente de aire alguna. El terror dejó de ser visual para volverse también auditivo, jugando con los límites de su cordura. Una madrugada, mientras se tomaba un tinto en la desierta cafetería del personal, escuchó con total claridad el sonido de una conversación animada. Eran voces de hombres, risas roncas, el tintineo de pocillos de loza y el raspar de las sillas contra el suelo. Los sonidos provenían de la sala contigua. Pensando que quizás había llegado el personal de aseo antes de tiempo, se asomó con cautela. La sala estaba completamente vacía y a oscuras. Las voces se cortaron en seco en el preciso instante en que su mirada cruzó el umbral. El miedo, como un veneno lento, comenzó a filtrarse en cada aspecto de su vida fuera del camello. Sufría de un insomnio atroz y cuando finalmente lograba conciliar el sueño, este era poblado por pesadillas recurrentes y vívidas, túneles que se derrumbaban sobre él, manos fantasmales cubiertas de tierra que lo arrastraban hacia la oscuridad, el eco de gritos ahogados. Su esposa, Mónica, notaba su agotamiento extremo, su paranoia creciente. Él saltaba con cada ruido en la casa, miraba constantemente por encima del hombro. Intentó explicarle lo que estaba sucediendo, pero las palabras sonaban vacías, como los desvaríos de un hombre al borde del colapso. Fantasmas en Transmilenio, Julián. Por favor, tienes que dormir. Estás rayado por tanto trabajar de noche, le decía ella, su preocupación mezclada con una creciente frustración. Las discusiones se volvieron frecuentes, creando una nueva clase de soledad para él, la soledad de quien sufre una pesadilla que nadie más puede ver. Pero Julián sabía que no estaba loco. Lo que habitaba en las profundidades del portal era real, tangible y cada vez más hostil. Desesperado por encontrar una explicación lógica, por hallar un ancla en la tormenta que amenazaba con consumir su mente, comenzó a investigar por su cuenta. Utilizaba sus días libres, esas horas en las que debería estar descansando, para visitar el archivo del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, buscando registros antiguos, planos, originales, cualquier cosa que pudiera explicar la extraña y violenta actividad que se había apoderado de sus noches. Fue allí, en medio del olor a papel viejo y a tiempo estancado, donde encontró la primera pista que cambiaría el rumbo de su investigación y de su vida. En una caja de cartón olvidada, etiquetada como Anexos, Troncal Américas, Etapa Segundo, halló una pequeña libreta de apuntes de campo.
La cubierta de cuero estaba agrietada y manchada por la humedad. Pertenecía a un maestro de 1900, obra llamado Miguel Hernández. Este fue el punto de quiebre, el momento exacto en que el miedo sin nombre comenzó a adquirir una identidad, una historia. Julián abrió la libreta con manos temblorosas y las páginas amarillentas, cubiertas de una caligrafía apretada, comenzaron a contar una historia de tragedia que había sido deliberadamente enterrada bajo toneladas de concreto, burocracia y silencio. La caligrafía de Miguel era firme y profesional al principio, detallando el progreso diario de Mindonese, la excavación, los metros cúbicos de tierra removidos, los problemas con el terreno. Pero a medida que avanzaban las semanas, el tono de sus escritos cambiaba sutilmente. Empezaba a hablar de las condiciones de trabajo inseguras, de la presión constante de la constructora por cumplir con los plazos a cualquier costo y de una extraña sensación que tenían los obreros al trabajar en ciertos tramos del terreno. Una entrada en particular, fechada en mayo de 1999, capturó su atención de inmediato. Decía: «Tengo que dejar constancia de algo raro. Hoy, al excavar cerca del sector 4B, encontramos varias piezas de barro. Parecían ofrendas antiguas, muiscas. Los ingenieros ordenaron seguir derecho, no reportar nada para no atrasar la obra. Pero los hombres están nerviosos. Dicen que este lugar tiene dueño, que la tierra está brava. Por la noche, juran escuchar lamentos que trae el viento frío desde el hueco de la excavación». Las siguientes páginas documentaban una creciente y palpable ansiedad, herramientas que se perdían misteriosamente, fallas inexplicables en la maquinaria pesada justo en ese sector, sombras que se movían en la periferia de la visión donde no debía haber nadie. Los obreros, hombres sencillos y supersticiosos en su mayoría, comenzaron a hablar de mal de ojo, de una maldición que pesaba sobre la obra. Miguel lo anotaba todo, mitad como un registro técnico, mitad como un desahogo personal, y entonces llegó a la última entrada. La caligrafía era casi ilegible, un garabato frenético trazado con la urgencia del pánico y la desesperación. La fecha era clara: 12 de junio de 1999. Que Dios nos perdone, el aguacero no ha parado en 3 días. El duro nos obligó a seguir excavando en el foso 4B. Dijo que los soportes aguantaban. Mentira. Hace una hora, la tierra se vino encima. Un estruendo, como el rugido de un animal. La entrada del túnel se tapó. Hay gente atrapada. Puedo escuchar sus gritos. Se están apagando. Nos ordenaron salir y no decir ni mu. La empresa lo va a tapar. Dirán que el túnel estaba vacío, pero yo sé la verdad. Dejamos a 7 pelaos ahí. Que Dios se apiade de sus almas y de las nuestras». Julián cerró la libreta de golpe, sus manos temblando incontrolablemente. Un sudor frío recorrió su espalda. Todo encajaba con una precisión aterradora. El sótano de servicio 4B, el mismo lugar donde había visto la aparición del obrero. El frío, los lamentos, los golpes. No estaba siendo acosado por un solo fantasma. Estaba caminando todas las noches sobre una fosa común, una tumba sin marcar. Las almas de aquellos hombres estaban allí, atrapadas en el lugar de su muerte violenta, repitiendo su tragedia noche tras noche. El miedo que había sentido hasta ese momento se transformó en algo más complejo y profundo. Ahora estaba mezclado con una inmensa tristeza y una rabia impotente. La entidad que golpeaba la viga de acero no era una amenaza sin sentido, era un eco de desesperación, un obrero fantasma condenado a un turno eterno en la oscuridad, tratando de cavar una salida que nunca encontraría. Los susurros, las voces en la cafetería, eran los ecos de sus últimos momentos de vida. Ahora sabía la verdad, pero saberlo no le trajo ninguna paz. Al contrario, lo hizo sentirse más expuesto, más vulnerable, porque si él ahora conocía su secreto, era lógico pensar que las presencias en la oscuridad también sabían que él sabía, y ya no se contentarían con susurros, sombras y golpes en la distancia. La inquietud estaba a punto de dar paso a un enfrentamiento directo y aterrador. Con la libreta de Miguel como una prueba irrefutable, como un testamento escrito con el sudor y el pánico de un hombre honesto, Julián confrontó a Ricardo una vez más.
Ya no había duda en su voz, no había el temblor de quien teme ser tildado de loco. Hablaba con la sombría certeza de quien ha mirado un abismo y sabe, sin lugar a dudas, que el abismo le ha devuelto la mirada. Le extendió el cuaderno, le leyó en voz alta las últimas y aterradoras palabras. El rostro de su supervisor, un hombre curtido por 30 años de turnos nocturnos y problemas terrenales, perdió todo el color. Ricardo había escuchado los rumores, las leyendas urbanas sobre los enterrados del portal, pero siempre los había descartado como puros cuentos, para asustar a los primíparos. Ahora, la verdad estaba frente a él, en un cuaderno manchado de humedad. Aquella noche, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de su inminente jubilación. Decidió acompañar a Julián en su ronda, no como un jefe que vigila a un empleado inestable, sino como un testigo que necesita, desesperadamente, ver la verdad por sí mismo. Entraron juntos a las plataformas desiertas, y el silencio que los recibió se sentía diferente, más pesado y expectante que nunca. Durante la primera hora, no ocurrió absolutamente nada. Ricardo comenzaba a relajarse, a pensar que quizás todo era una trágica coincidencia, una historia del pasado que estaba sugestionando la mente agotada de Julián. Fue entonces cuando el portal pareció cobrar vida. Todas las luces de las plataformas principales, desde la entrada hasta los patios de estacionamiento, comenzaron a parpadear al unísono. No era un fallo eléctrico. Era un pulso rítmico, un latido de luz demencial que creaba un efecto estroboscópico, desorientando y aterrorizando. Simultáneamente, un gemido largo y gutural retumbó desde los sótanos, un sonido que no era humano ni mecánico, sino el lamento de la propia tierra. Corrieron hacia la pequeña cabina de control de seguridad, buscando refugio y una explicación lógica, pero la lógica los había abandonado. En los monitores de seguridad, que segundos antes mostraban las plataformas y túneles completamente vacíos, comenzaron a aparecer figuras. Eran siluetas translúcidas, pero perfectamente definidas, de hombres con casco y herramientas de trabajo. Caminaban por las estaciones, se sentaban en las bancas, miraban directamente a las cámaras con cuencas oscuras y vacías. Julián los contó. Eran 7. 7 almas perdidas en un limbo de concreto y acero. Ricardo se aferró a la consola, su escepticismo hecho añicos, desmoronado ante la evidencia innegable. Ave María Purísima, son reales, murmuró con un hilo de voz, el aliento condensándose frente a su rostro. En ese preciso instante, la temperatura dentro de la cabina, un espacio herméticamente cerrado, se desplomó como si hubieran abierto la puerta de un congelador. El vaho salió de sus bocas y un golpe violento, seco y brutal sacudió la puerta de metal, como si algo inmensamente pesado la hubiera embestido desde el otro lado. Luego otro y otro más. Sabían que no podían seguir así. Esto ya no era una simple asustada, ni el eco de una tragedia. Era un grito de ayuda de almas atrapadas y una amenaza creciente para cualquiera que se atreviera a invadir su dominio nocturno. El portal se había convertido en una trampa. A través de un contacto familiar, un primo que trabajaba en la curia, Ricardo consiguió el número del padre Ernesto, un sacerdote jesuita de edad avanzada, conocido en ciertos círculos muy discretos por su profundo conocimiento de la historia de la ciudad y de fenómenos que la ciencia se negaba a explicar. El padre Ernesto los recibió en su parroquia en el barrio La Candelaria, un lugar que olía a incienso, a cera y a siglos de historia. Era un hombre de mirada tranquila, pero increíblemente penetrante, que parecía ver más allá de las palabras. Escuchó el relato de Julián con una atención ininterrumpida, sin emitir juicios ni mostrar sorpresa. Examinó la libreta de Miguel con el sumo cuidado de un arqueólogo que descubre una reliquia. Simplemente asintió, como un médico que reconoce los síntomas de una enfermedad familiar y terrible. Lo que ustedes describen, dijo finalmente con una voz grave y pausada, es una tragedia que ha creado una herida profunda en ese lugar, un nudo de dolor, rabia y energía que no ha podido encontrar el descanso. Estas almas no son necesariamente malignas en su esencia, pero su sufrimiento puede ser contagioso, puede volverse peligroso. Hizo una pausa,
sus ojos fijos en Julián. Y a veces, tragedias como esta atraen a otras cosas, cosas más antiguas que ya estaban allí, dormidas en la tierra, y que se alimentan de esa desesperación. El sacerdote accedió a ayudarlos, entendiendo la urgencia y el peligro. El plan era tan simple como aterrador. Irían juntos al sótano de servicio. 4B, a ese punto exacto que había sido sellado con un muro de concreto tras el accidente, y realizarían un rito de descanso. No un exorcismo en el sentido estricto, sino una oración solemne por los difuntos, un intento de guiar a esas almas confundidas y dolientes hacia la paz que se les había negado. La noche siguiente, los 3 hombres descendieron a las entrañas del portal de las Américas. El padre Ernesto llevaba un pequeño maletín de cuero con sus ornamentos, un frasco de agua bendita, un crucifijo de plata maciza y su estola morada. La atmósfera en los pasillos subterráneos era asfixiante, cargada de una hostilidad palpable que se sentía como una presión física sobre el pecho. Cada eco de sus pasos parecía una profanación. Llegaron al muro de concreto que sellaba la tumba de los obreros. Era una pared gris, anónima, sin ninguna placa que recordara a los hombres que yacían detrás. El aire en ese punto era gélido y olía a tierra mojada, a ozono y a algo más. Un olor metálico y dulzón como a sangre vieja. El padre Ernesto se colocó la estola, abrió su libro y comenzó sus oraciones en latín, su voz firme y serena, retumbando en el pasillo estrecho. La respuesta de la oscuridad no se hizo esperar. Un viento helado y violento surgió de la nada en el pasillo sin corrientes, apagando sus potentes linternas y sumergiéndolos en una oscuridad total y absoluta. En esa negrura, escucharon con una claridad espantosa los sonidos del derrumbe, como si estuviera ocurriendo de nuevo frente a ellos. El crujido de la madera de los soportes al ceder, el estruendo ensordecedor de las rocas y la tierra cayendo, y los gritos ahogados y desesperados de 7 hombres siendo sepultados vivos. Julián, con manos temblorosas, logró encender una luz química de emergencia. Su haz verdoso y fantasmal reveló una escena de pesadilla. Las paredes del sótano parecían sudar una sustancia oscura y aceitosa, y frente a ellos, de pie ante el muro, estaban las figuras de los 7 obreros. Ya no eran translúcidas como en los monitores, eran casi sólidas, sus formas parpadeando como una mala señal de televisión, sus rostros contorsionados en una máscara perpetua de agonía, sorpresa y una rabia infinita. Una de las figuras, la misma que Julián había visto con la porra, se adelantó un paso. No tenía ojos, solo 2 pozos de negrura, pero Julián sintió su mirada clavada en él. El espectro extendió una mano sucia y agrietada, y en la mente de Julián, no en sus oídos, una voz rota y llena de dolor habló con una claridad aterradora. «Ayúdenos, sáquenos de aquí. Hace mucho frío. Tenemos miedo». Pero detrás de los 7 espíritus atormentados, una sombra más grande, más densa y mucho más antigua, comenzó a tomar forma, desprendiéndose de la pared como si el mismo concreto estuviera sangrando oscuridad. No tenía contornos humanos. Era una mancha de negrura primordial, un vacío en la realidad, con 2 puntos de luz roja que ardían como brasas malévolas en su interior. El padre Ernesto no dudó. Levantó su crucifijo de plata que pareció brillar con luz propia. «Va de retro, Satana», exclamó, su voz resonando con una autoridad que no era de este mundo. La sombra emitió un siseo bajo y gutural que pareció hacer vibrar el propio suelo bajo sus pies. Los 7 espíritus se agitaron violentamente, como marionetas cuyos hilos acabaran de ser tensados. Su súplica de ayuda se transformó en un gruñido de amenaza. Ya no pedían auxilio. Avanzaban hacia ellos con una intención claramente hostil, controlados por esa presencia más oscura que se había apropiado de su dolor. El sacerdote no se amilanó. Con una valentía que dejó a Julián y Ricardo sin aliento, continuó con el rito, su voz elevándose por encima del caos fantasmal, alternando el latín con el español. Roció el agua bendita en un arco frente a ellos. Donde las gotas tocaban a los espíritus, estos retrocedían con un chillido agudo de dolor, como si el agua bendita fuera ácido,
y de sus formas etéreas se desprendía un humo negro y fétido. Fue una batalla de voluntades librada en el umbral de dos mundos. Julián y Ricardo, paralizados por un terror que iba más allá de todo lo imaginable, formaron un círculo protector instintivo alrededor del sacerdote, sosteniendo las luces de emergencia como si fueran armas. A través de la luz parpadeante, veían fragmentos de la tragedia proyectados en las paredes, los rostros jóvenes de los muchachos llamando a sus madres, el pánico claustrofóbico de la oscuridad total, la amarga comprensión de la traición, de haber sido abandonados a morir. Ignorando a la sombra mayor por un momento, el padre Ernesto se dirigió directamente a los espíritus de los obreros. Su voz ya no era de combate, sino de compasión. En el nombre de Dios, su sufrimiento ha terminado. No están solos. Su trabajo aquí ha concluido. Encuentren su camino hacia la luz. Dejen este lugar de dolor y olvido. Suplicaba por ellos, intercedía por sus almas perdidas. Lentamente, como el hielo que se derrite, bajo un sol inesperado, algo pareció cambiar en los espectros. La rabia en sus rostros contorsionados comenzó a disiparse, reemplazada por una profunda tristeza y una inmensa confusión. Uno por uno, sus formas comenzaron a volverse más translúcidas, a desvanecerse, no con la violencia de antes, sino como la neblina al amanecer. El último en irse fue el de la porra, quien pareció mirar directamente a Julián por un segundo, y en esa mirada vacía, Julián creyó percibir una silenciosa expresión de gratitud antes de que se disolviera por completo. Pero la sombra más oscura permaneció. Al verse privada de sus marionetas de dolor, se contrajo sobre sí misma, volviéndose aún más densa, y una voz antigua, fría y llena de un odio milenario, resonó directamente en sus mentes, una voz que no necesitaba cuerdas vocales. Este territorio es mío, siempre lo ha sido. Ellos se fueron, pero yo me quedo. Y yo sé esperar. Con esa promesa escalofriante, la oscuridad se retiró, no huyendo, sino hundiéndose deliberadamente en el suelo de concreto, como tinta derramada sobre el agua, hasta desaparecer. El silencio que siguió fue absoluto, pero no pacífico. Era el silencio de un depredador que se ha retirado a su guarida, la quietud expectante de un campo de batalla tras el cese del fuego. El frío persistía, aunque la presencia hostil y multitudinaria se había atenuado hasta convertirse en un solo punto de malevolencia concentrada. El padre Ernesto estaba pálido y visiblemente exhausto, apoyado contra la pared húmeda del sótano, su respiración agitada formando nubes de vaho en el aire gélido. «Se han ido», dijo con una voz débil, casi un susurro. Las almas de esos pobres hombres por fin han sido liberadas de su ancla de dolor. Su tragedia ha sido reconocida, y eso era todo lo que necesitaban para seguir su camino. Hizo una pausa, su mirada fija en la oscuridad que parecía haberse replegado, pero no desaparecido. Pero la otra cosa, la raíz del mal en este lugar, sigue aquí. Podamos las ramas, pero no arrancamos el árbol, advirtió a Julián y a Ricardo, con una seriedad que no admitía discusión, que ese sótano nunca debía ser profanado de nuevo. La entidad antigua, despojada de las almas que usaba como escudo y como arma, estaría ahora más latente pero también más pura en su maldad. Abrir de nuevo esa herida, intentar excavar o investigar más allá, sería invitar a una calamidad de una escala que no podían ni imaginar. El pacto era simple, el olvido a cambio de una tregua. A la mañana siguiente, Ricardo, con una nueva y sombría determinación en su rostro, presentó un informe de inestabilidad estructural crítica en el sótano de servicio 4B. Citando fisuras imaginarias y riesgos de filtración, recomendó su sellado permanente y el refuerzo inmediato del muro existente con una nueva capa de concreto de alta densidad. La burocracia, tan eficiente para tapar verdades incómodas como lo fue décadas atrás, aprobó la moción sin hacer una sola pregunta. Julián no pudo volver a su trabajo. No como antes. La sola idea de bajar de nuevo a esos sótanos, de caminar por esas plataformas desiertas en la madrugada, le provocaba ataques de pánico que lo dejaban sin aire.
solicitó un traslado inmediato al turno de día, a un patio taller en la superficie, lejos de los túneles y del silencio subterráneo. Le fue concedido sin objeciones, visto como una consecuencia lógica del estrés laboral que Ricardo había insinuado en su reporte. Pero la experiencia lo había marcado de una forma indeleble. El silencio ya nunca más fue sinónimo de paz para él. Se había convertido en un lienzo en blanco sobre el cual su mente proyectaba susurros y sombras. Cada vez que una luz parpadeaba, su corazón se aceleraba. El frío de las noches bogotanas ya no era solo un asunto del clima, sino un recuerdo constante del aliento helado de la tumba que había visitado. Ricardo adelantó su pensión unos meses después, alegando problemas de salud que, si bien eran reales, fueron acelerados por la tensión de aquella noche. Nunca volvió a hablar del tema con nadie, excepto con Julián, con quien mantuvo un contacto esporádico y discreto, como dos veteranos de una guerra secreta, unidos para siempre por el peso del secreto que compartían y por la certeza de que habían mirado al abismo. El padre Ernesto regresó a su parroquia en la Candelaria, a sus libros y a sus misas. En sus notas personales, encontradas tras su muerte varios años más tarde, se referiría al caso Portal Américas como un exorcismo incompleto, una mera tregua con una entidad que él describió como precolombina, territorial y paciente, un mal que no se podía expulsar, solo contener. Y así, el caso 08A del archivo del sistema Transmilenio fue oficialmente cerrado. La explicación final en los documentos habla de fallas geológicas menores y del estrés postraumático de un empleado que eventualmente renunció a su cargo. No hay mención alguna de apariciones, de voces del más allá o de una fosa común olvidada bajo uno de los nudos de transporte más concurridos de la ciudad. El concreto y el papeleo, una vez más, habían impuesto su versión de la realidad. Julián renunció a Transmilenio un año después de su traslado. No soportó más el sonido de los articulados, el olor a diésel, el recuerdo constante de lo que yacía debajo. Se fue a vivir con su familia a una ciudad más pequeña, en Tierra Caliente, buscando un nuevo comienzo, lejos del frío de la sabana y de los recuerdos que acechaban en la oscuridad de la capital. El Portal de las Américas continúa operando hoy en día, un gigante indiferente de metal y concreto. Cientos de miles de personas pasan por sus plataformas cada día, suben y bajan de los buses, corren para no perder la ruta, completamente ajenos a la historia trágica que duerme bajo sus pies, detrás de un discreto y anónimo muro de concreto reforzado en un sótano de servicio al que ya nadie tiene acceso. El lugar, según los registros, es más tranquilo ahora. Los reportes de fenómenos extraños han disminuido drásticamente desde aquella intervención en 2004. Sin embargo, no han cesado por completo. Los trabajadores nocturnos más nuevos, aquellos que no conocen la leyenda de Julián, a veces hablan en voz baja de una inexplicable sensación de ser observados desde los túneles oscuros, de susurros que parecen venir de las propias paredes en las horas más silenciosas, y sobre todo, hablan de un tramo específico del túnel peatonal, justo encima de donde se encuentra el sótano sellado, un lugar donde la temperatura, sin importar si es una noche cálida de verano o una gélida madrugada de diciembre, siempre es varios grados más fría que en el resto del portal. Un bolsillo de frío perpetuo, como si la tierra misma recordara la tragedia y exhalara un suspiro helado. El archivo está cerrado, sí. La historia ha sido enterrada bajo capas de concreto y negación, pero la promesa de aquella entidad antigua y paciente resuena aún para aquellos que saben escuchar en el profundo silencio de la noche bogotana. Una promesa de espera, porque en las profundidades, donde la luz nunca llega y los hombres olvidan, el tiempo no tiene el mismo significado, y hay cosas que simplemente pueden esperar por toda la eternidad. Y así, el caso 08A del archivo del sistema Transmilenio fue oficialmente cerrado. La explicación final en los documentos habla de fallas geológicas menores y del estrés postraumático de un empleado que, eventualmente, renunció a su cargo. No hay mención alguna de apariciones,
de voces del más allá o de una fosa común olvidada bajo uno de los nudos de transporte más concurridos de la ciudad. El concreto y el papeleo, una vez más, habían impuesto su versión oficial de la realidad. Julián renunció a Transmilenio un año después de su traslado. No soportó más el sonido de los articulados, el olor a diésel, el recuerdo constante de lo que yacía debajo. Se fue a vivir con su familia a una ciudad más pequeña, en Tierra Caliente, buscando un nuevo comienzo, un lugar lejos del frío de la sabana y de los recuerdos que acechaban en la oscuridad de la capital. Nunca más volvió a trabajar en el turno de la noche. Ricardo adelantó su pensión unos meses después, alegando problemas de salud que, si bien eran reales, fueron acelerados por la tensión de aquella noche. Nunca volvió a hablar del tema con nadie, excepto con Julián, con quien mantuvo un contacto esporádico y discreto, como dos veteranos de una guerra secreta, unidos para siempre, por el peso del secreto que compartían y por la certeza de que habían mirado directamente al abismo. El padre Ernesto regresó a su parroquia en la Candelaria, a sus libros y a sus misas. En sus notas personales, encontradas tras su muerte varios años más tarde, por un acólito, se referiría al caso Portal Américas como un exorcismo incompleto, una mera tregua con una entidad que él describió como precolombina, territorial y paciente. Un mal que, en sus propias palabras, no se podía expulsar, solo contener. El Portal de las Américas continúa operando hoy en día, un gigante indiferente de metal y concreto. Cientos de miles de personas pasan por sus plataformas cada día, suben y bajan de los buses, corren para no perder la ruta, completamente ajenos a la historia trágica que duerme bajo sus pies, detrás de un discreto y anónimo muro de concreto reforzado en un sótano de servicio al que ya nadie tiene acceso. El lugar, según los registros, es más tranquilo ahora. Los reportes de fenómenos extraños han disminuido drásticamente desde aquella intervención en 2004. Sin embargo, no han cesado por completo. Los trabajadores nocturnos más nuevos, aquellos que no conocen la leyenda de Julián, a veces hablan en voz baja de una inexplicable sensación de ser observados desde los túneles oscuros, de susurros que parecen venir de las propias paredes en las horas más silenciosas. Y sobre todo, hablan de un tramo específico del túnel peatonal, justo encima de donde se encuentra el sótano sellado, un lugar donde la temperatura, sin importar si es una noche cálida de verano o una gélida madrugada de diciembre, siempre es varios grados más fría que en el resto del portal, un bolsillo de frío perpetuo, como si la tierra misma recordara la tragedia y exhalara un suspiro helado y constante. El archivo está cerrado, sí. La historia ha sido enterrada bajo capas de concreto y negación, pero la promesa de aquella entidad antigua y paciente resuena aún para aquellos que saben escuchar en el profundo silencio de la noche bogotana. Una promesa de espera, porque en las profundidades, donde la luz nunca llega y los hombres olvidan, el tiempo no tiene el mismo significado, y hay cosas que, simplemente, pueden esperar por toda la eternidad.